En otros asuntos, para promover la participación de los menores en los asuntos de sus colonias, se realizarán 2 eventos de manera simultánea. Héctor Mendoza nos tiene la información. El Instituto Electoral de la Ciudad de México anunció la realización de la segunda edición de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, que se realizará al mismo tiempo que la del Presupuesto Participativo 2019. Este ejercicio se realizará de manera simultánea a la consulta ciudadana de presupuesto participativo. Ambas se llevarán a cabo el día 2 de septiembre en un horario, como también se dijo, de 9 a 5 de la tarde. De acuerdo con el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Bernardo Valle Monroy, en la consulta infantil y juvenil del año pasado participaron 10.800 menores de edad, quienes expresaron las principales problemáticas que tienen en sus colonias. Estos resultados serán enviados a las autoridades correspondientes para que tomen en cuenta sus opiniones. Son 3 los principales rubros que las niñas adolescentes eligieron. Primero, lo que tú dices, áreas recreativas. Segundo, cuestión de seguridad, y después promoción del deporte. Así como entregarlas a las autoridades de la Ciudad de México, ya sea a la jefatura de gobierno, al Congreso de la Ciudad, a las alcaldías y a las diferentes instituciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con las autoridades electorales capitalinas, en esta ocasión habrá 660 mesas receptoras de expresión en toda la Ciudad de México. Tenemos previsto que sean 20 mesas por cada una de las 33 direcciones distritales con la que cuenta el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Las ubicaciones de las casillas donde podrán participar los menores de edad las darán a conocer en los próximos días a través de la página de internet www.ciudadqueve.mx. Con imágenes de Andrés Brito, Héctor Mendoza, 21 Noticias.